Todos preguntaban por el dinero. Él trajo la lista de las tumbas. Nadie lo esperaba. Después de más de 12 años de silencio, un hombre mayor, delgado, de rostro curtido por la culpa y la paranoia, caminó solo hacia las oficinas del FBI en El Paso, Texas. Sin abogado. Sin máscara. Sin miedo. ¿Nombre?, preguntó el agente de guardia. Ya saben quién soy, dijo el hombre, sacando lentamente una libreta negra, vieja, gastada, llena de nombres y coordenadas. No traigo dinero. Traigo algo peor. Su nombre era Salomón Beltrán. Contador personal de Joaquín El Chapo Guzmán desde 1991 hasta el 2012. El hombre detrás de los balances invisibles del cártel de Sinaloa. El que sabía cuántos millones se habían movido, cuántos políticos habían cobrado, cuántos aviones despegaron sin registro. Pero más importante aún, ¿cuántos cuerpos se habían enterrado? ¿Y dónde? Durante años, se pensó que Salomón había sido ejecutado tras su retiro voluntario del cartel. Su salida coincidió con una purga interna y nadie volvió a verlo. Pero había escapado. Y había guardado algo más valioso que el oro o la coca, las coordenadas de la muerte. En la libreta entregada al FBI había 47 nombres. La mayoría sin rostro. Solo apodos, fechas y cruces marcadas en mapas rurales. Cada página correspondía a una víctima de traición, fuga, error o desobediencia. Todas con el mismo encabezado. Pagado. Confirmado. Sellado. El agente especial que lo entrevistó no pudo contener su asombro. ¿Por qué entregarnos esto ahora? Salomón bajó la mirada. Porque queda uno más. Abrió la última página. Allí, con tinta roja, solo un nombre. Iván Archibaldo Guzmán. Silencio en la sala. No sé cuándo. No sé cómo. Pero el patrón dejó esa orden por escrito. Y si yo muero antes de advertirle, la historia se repetirá. Porque en este negocio no hay herencia limpia. El FBI activó inmediatamente los protocolos de protección. Pero ya era tarde. La libreta había salido de la caja. Y del otro lado de la frontera, alguien más, quizás más letal que Salomón, ya había leído la última página. La noticia llegó a Sinaloa como un susurro entre los sicarios más viejos. El contador apareció. ¿Cuál contador? Salomón. Por un momento, el eco del nombre provocó algo que no era común en el mundo narco, incomodidad. Porque si alguien tenía el poder de destruir lo que quedaba del viejo imperio de Guzmán, era él. Y ahora, estaba hablando, con los gringos. Iván Archibaldo Guzmán recibió la confirmación una tarde, mientras almorzaba con sus jefes de seguridad en un rancho al norte de Badiraguato. El mensaje era breve, enviado por uno de sus informantes infiltrados en la frontera. Confirmado. Libreta real. Tu nombre está. Iván dejó caer el tenedor. Nadie dijo nada. Sus ojos se endurecieron. Su mandíbula se tensó. ¿Estás seguro? Sí, patrón. Lo entregó completo. Incluido su testimonio. ¿Dónde lo tienen? En El Paso. Custodia Federal. Nivel 4. Silencio. Si esa libreta cae en manos equivocadas, no queda nada. Ni de mí. Ni del apellido. Horas después, la finca fue evacuada. Las camionetas blindadas salieron en formación. Comenzaba la cacería del contador. Mientras tanto, en una sala subterránea del FBI, Salomón escribía su testimonio con manos temblorosas. No hablaba mucho. Solo pedía café amargo y una lámpara fuerte. Sus ojos estaban rojos. No dormía desde hacía 3 días. ¿Por qué lo anotó? Le preguntó el agente. Porque no podía olvidarlo. ¿El nombre? No. La mirada de Joaquín cuando lo escribió.
nunca lo vi tan frío. Flashback. Año 2014. Última reunión entre el Chapo y su círculo íntimo antes de su recaptura. Salomón entrega los balances. Todo en orden. Pero hay una página extra. Joaquín la mira en silencio, saca una pluma y escribe un solo nombre. Iván Archibaldo Guzmán. Después, estampa su firma con sangre de su dedo. Salomón, en SOC. ¿Está seguro? Si falla, es peor que un traidor. Porque lleva mi sangre. De vuelta al presente. Una llamada codificada llega al rancho de Iván. Patrón, activaron protección especial. No podremos tocarlo fácilmente. Iván responde sin vacilar. Entonces que hable, pero que su última palabra no salga del edificio. Ese mismo día, un grupo de sicarios veteranos cruza la frontera como técnicos de mantenimiento. Van con una misión clara, recuperar la libreta o silenciar al contador. Lo que nadie sabe es que Salomón también tiene un plan. Una copia. Oculta en un lugar donde ni siquiera el Chapo pudo entrar. Y esa copia, está programada para liberarse si él muere. La última firma no fue la de Joaquín. Fue la de un hombre cansado de cargar con los muertos. Y dispuesto a arrastrar vivos con él, si era necesario. La libreta no era grande. No tenía portada elegante, ni marca visible, ni tecnología de seguridad. Era una simple libreta de pasta negra, desgastada por el tiempo, con las esquinas dobladas y el lomo medio suelto. Pero contenía lo que ningún archivo digital podría reemplazar. Los rastros de una historia escrita a mano con miedo, sangre y memoria. Cada página llevaba un nombre, una fecha, una causa de ejecución y, lo más importante, unas coordenadas geográficas marcadas a lápiz rojo. Algunas tachadas. Otras con una V al margen. Unas con símbolos indescifrables que solo Salomón entendía, triángulos, flechas, números sin contexto. El FBI había escaneado ya más del 70% del contenido. 3 operativos secretos habían sido lanzados en Arizona, California y Nuevo México. Todos confirmaron lo impensable. Había cuerpos. Y no estaban donde los informes oficiales decían. Estaban donde el contador había escrito. Exactamente. Pero la última sección del cuaderno estaba sellada. ¿Qué hay en las últimas páginas, Salomón? Preguntó el agente Turner, jefe de la división de inteligencia. El viejo contador lo miró con ojos huecos. Lo peor. ¿Qué es lo peor? Los vivos. Esas páginas no hablaban de muertos, sino de vivos marcados para morir. Personas que aún caminaban, comían, hacían llamadas. Ignorando que su nombre ya estaba escrito bajo el título. Por ejecutar si algo falla. Políticos. Excomandantes. Abogados. Y sí, incluso agentes estadounidenses que alguna vez negociaron con el cartel por debajo de la mesa. Pero el nombre más grande estaba al final. Iván Archibaldo Guzmán. No como sospechoso. No como siguiente líder. Sino como riesgo estructural. Chapo lo sabía. En su última etapa, obsesionado con la lealtad y la pureza del legado, comenzó a dudar de todos. Iván era brillante, fuerte, pero impredecible. Y lo que es peor, tenía ambición. La clase de ambición que transforma herederos en verdugos. Por eso, Salomón guardó esas páginas en un sobre de papel encerado, cosido a mano en la parte interna de la libreta. Solo las revelaría si él moría. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, un hombre llamado Víctor el Manchado Hernández, ex sicario y ahora mercenario al servicio de Iván, ya había cruzado con una orden. No necesitamos hablar con el viejo. Solo encontrar la copia. Víctor sabía que si Salomón había sobrevivido todos esos años, no era por cobardía. Era porque había escondido algo más. Y si lo encontraba primero, podía comprar su propia libertad.
O negociar con el mismo hijo del patrón. El FBI, alertado por un informante interno, movió a Salomón a una ubicación alternativa. Pero durante el traslado, una furgoneta los interceptó brevemente. Los atacantes no lograron llevárselo. Pero sí algo más valioso. Pantanrad que estaba cosido dentro de su cinturón. Y en ese pendrive no había dinero. Había escaneadas 5 páginas que aún no se habían digitalizado. Páginas con un patrón de nombres. Y un símbolo al final. Un sello en forma de calavera. Dentro de la calavera, 2 letras. IG. Iván Guzmán. Las páginas estaban selladas. Ahora, estaban abiertas. Y los que estaban escritos en ellas, estaban vivos. Por ahora. Algunos entierran cuerpos. Otros, razones. Salomón Beltrán siempre fue un hombre callado. Pero aquella noche, su silencio era distinto. No era calma. Era memoria. En la sala de resguardo del FBI, mientras los agentes revisaban los datos extraídos del pendrive robado, él temblaba frente a una simple imagen en pantalla, una captura borrosa de una cámara de seguridad. El rostro de un hombre joven, gorra baja, barba mal rasurada, y una cicatriz evidente cruzándole el párpado izquierdo. ¿Quién es?, preguntó el agente Turner. Salomón tragó saliva. No puede ser. ¿Lo reconoce? Sí. Bajó la voz, como si temiera que la imagen lo oyera. Lo enterramos hace 12 años. Sinaloa, 2013. Finca La Cima. Un operativo interno detectó una filtración de información. Uno de los escoltas más jóvenes había hecho demasiadas preguntas. El patrón, paranoico, exigía eliminar cualquier sombra de duda. El señalado fue Víctor el Manchado Hernández, un sicario rápido, letal, pero con boca inquieta. El Chapo fue claro. Sin dolor, pero sin nombre en la tumba. Esa noche, Salomón entregaba reportes de caja. Fue testigo del proceso. Víctor fue llevado al bosque. Se escucharon 2 disparos. Una fosa fue cerrada. Fin del asunto. Pero algo no cuadró. Uno de los cuerpos estaba irreconocible. Nadie confirmó identidad. Se escribió en el libro, Víctor Hernández, ejecución aprobada. Y Salomón, lo firmó. Sin estar seguro. Ahora, 12 años después, esa misma cara miraba desde una pantalla. Con vida. Y con el pendrive que contenía los nombres sellados. Incluido el de Iván Archibaldo Guzmán. Salomón no durmió esa noche. Tampoco comió. Solo repitió en voz baja. Está vivo. Y sabe que yo firmé. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, Víctor ya había activado sus propios movimientos. No era solo un ladrón de información. Era un muerto resucitado con un plan, vender la información al mejor postor. ¿Y si Iván quería silenciarlo? Tendría que negociar con alguien que ya no tenía miedo a morir. Iván, al enterarse, no parpadeó. Así que el muerto camina. Sonrió. Entonces enterrémoslo bien esta vez. Lo que Salomón temía ahora era peor que su propio final. Sabía que mientras el pendrive existiera, los nombres sellados eran condenas vivas. Pero había algo más. El pendrive solo contenía 5 páginas. El resto, seguía escondido. Y solo Víctor sabía dónde. Porque el contador guardó los secretos. Pero el enterrador, los desenterró. No todos los que caminan están vivos. Algunos solo esperan su turno para caer. El agente Turner no sabía si proteger a Salomón o entregarlo. Las 5 páginas filtradas revelaban una verdad que ningún informe oficial podía sostener. Los próximos muertos ya tenían nombre. Y lo más inquietante, aún estaban vivos. Se les llamó los respirantes en los códigos internos del cártel. Un término cruel,
cínico. Porque no estaban considerados personas. Solo blancos con fecha de vencimiento. Los nombres que aparecían en el pendrive eran 5. Un excomandante federal que ahora dirigía una firma de seguridad privada en Monterrey. Un abogado de Miami que había negociado extradiciones favorables. Un periodista de Sonora que nunca publicó su reportaje, pero lo leyó. Una diputada de Jalisco con apellido de peso y voz comprada. Y el más temido, Iván Archibaldo Guzmán. No por ser el más culpable, sino por ser el que aún podía matar a los otros 4. Y a cualquiera que supiera de su inclusión en la lista. ¿Qué harás, Iván, cuando descubras que fuiste marcado por tu propio padre? Murmuró Salomón, en una sala sin ventanas. La respuesta no tardó en llegar. Esa misma noche, 2 de los 4 respirantes fueron encontrados muertos. El excomandante, colgado de un puente con una nota que decía el pasado respira sangre. El abogado, un accidente de yate, sin testigos, sin cámaras, sin piedad. La prensa no los relacionó. La DEA sospechó. El FBI conectó. Y Salomón confirmó. Está eliminando los nombres antes de que alguien más los lea. En paralelo, Víctor el Manchado Hernández, aún en paradero desconocido, liberó una coordenada en la Dark Web. Un sitio remoto en Durango. Una fosa con 17 cuerpos. Todos tachados en la libreta. Todos enterrados sin nombre. El mensaje adjunto fue simple. Si él no se detiene, yo tampoco. Y esta vez, no vendo silencio. Lo transmito. Iván reaccionó con furia. Este hijo de puta quiere convertir nuestros muertos en espectáculo. Ordenó a sus ingenieros derribar la señal. Fracasaron. La transmisión ya estaba replicada en múltiples servidores. El contador, el enterrador y el traidor ahora estaban en guerra. Una guerra silenciosa. De listas, huesos y códigos. Y en el fondo, una verdad. Mientras queden respirantes, nadie duerme. Ni el contador. Ni el hijo. Ni el muerto que regresó a contar todo. Hay apellidos que no se heredan, se sobreviven. Iván Archibaldo Guzmán se encerró durante 3 días. Apagó radios, teléfonos, drones. No recibió a nadie. Solo su sombra lo acompañó. Y es que por primera vez, no estaba seguro de quién era. ¿El heredero? ¿El objetivo? ¿O ambas cosas a la vez? Las muertes recientes no fueron casuales. No eran ajustes de cuentas, como la prensa titulaba. Eran borrados estratégicos. Limpieza selectiva. Gente marcada por su propio padre. Y ejecutada por él mismo, sin saber si debía hacerlo. ¿Realmente mi nombre estaba en esa libreta? Preguntó Iván, en voz alta, a una sala vacía. La respuesta llegó, pero no en forma de palabra, sino de video. Víctor el Manchado, enmascarado, publicó en foros cifrados una grabación antigua. Año 2014. Una reunión privada. Chapo, rodeado de sus contadores y 3 hombres armados, escribe nombres en una pizarra. Último nombre. Iván Guzmán. Y una frase. Si cae, el nombre muere con él. El video estalló como pólvora. No fue tendencia en redes, pero se viralizó en los bajos mundos. En foros de inteligencia, redes de ex-sicarios, agentes encubiertos, periodistas infiltrados. Todos supieron que Chapo había dudado de su hijo. Iván explotó. ¿Cómo carajos esa grabación salió? ¿Quién más la tenía? ¿Quién me puso en esa maldita lista? Su círculo de confianza comenzó a fragmentarse. Algunos lo evitaban. Otros, directamente, escaparon. Y en medio de ese caos, una caja llegó a su finca. Sin remitente. Sin sello. Solo una llave adentro. Y una nota. No todos los legados se heredan.
Algunos se eligen. Esa llave abría una de las últimas propiedades que el Chapo usó antes de ser capturado, una bodega en la sierra de Cozalá. Iván fue solo. Sin escoltas. Sin cámaras. Allí encontró algo inesperado. Una segunda libreta. Una copia. Pero esta no tenía nombres. Tenía dudas. Páginas llenas de anotaciones de su padre. ¿Puede liderar sin miedo? ¿Matará por ego o por orden? ¿Buscará poder o permanencia? Y la última frase, escrita a mano temblorosa. Si este cuaderno lo encuentra Iván. No lo rechacé. Solo lo puse a prueba. Iván cayó de rodillas. No lloró. No gritó. Solo respiró. Como si al fin entendiera que la herencia no era el trono. Era la sombra del que lo construyó. Desde su escondite, Víctor vio todo. Y sonrió. Porque al final, su venganza no era matar al hijo. Era hacerle entender que su padre nunca lo vio como digno. La herencia ya no era dinero. Ni territorio. Ni sangre. Era memoria. Y estaba incompleta. Algunos nombres no se borran con muerte. Se eternizan con culpa. El aire en la sierra estaba cargado. No por la humedad. Sino por el peso invisible de 3 hombres que ya no eran quienes fueron. Iván Archibaldo Guzmán, marcado por un padre que nunca confió en él. Salomón Beltrán, el contador de los muertos, que solo quería morir en paz. Y Víctor el Manchado Hernández, el enterrado vivo que regresó para contar lo que otros ocultaron. Los 3 sabían que esa noche alguien no saldría respirando. La reunión fue pactada en una iglesia abandonada a las afueras de Culiacán. Víctor exigió 2 cosas. Que Iván viniera solo. Que Salomón trajera la libreta original. Ambos aceptaron. No por confianza. Sino porque la historia ya no se sostenía con balas. Sino con lo que quedaba por escribir. Los 3 se sentaron frente al altar roto. Solo un cirio encendido, solo una mesa. Y en medio, la libreta. Iván habló primero. ¿Qué quieres, Víctor? Lo que nadie me dio cuando salí de la tierra. Un cierre. Salomón abrió la libreta. Sus manos temblaban. Esta lista no era solo una cuenta de muertos. Era una bitácora de errores. Cada uno de estos nombres no fue por traición. Sino por duda. Iván lo miró, furioso. ¿Y tú los escribiste igual? Yo los anoté. Pero tu padre los selló. Víctor sacó un arma. No apuntó a nadie. Solo la dejó sobre la mesa. Chapo me marcó para morir sin pruebas. Tú me diste por muerto sin saber. Y tú, Salomón, firmaste mi tumba. Hoy, los 3 estamos vivos. Pero solo uno decide si esto termina como empezó. Con una bala. Silencio. Iván tomó el arma. La miró. Luego miró la libreta. Pasó página por página hasta llegar a la última. Allí, su nombre. Y debajo, una frase que nunca había leído. Si llegas a esta hoja y aún respiras. No fallaste. Solo sufriste más que todos. Sus ojos se nublaron. La bajó. Y dejó el arma sobre la mesa. La lista termina hoy. Pero no por perdón. Sino porque el silencio de los muertos ya dijo suficiente. Salomón respiró por primera vez sin miedo. Víctor guardó el arma. Y se levantó sin mirar atrás. Esa noche, la iglesia fue sellada. La libreta fue enterrada donde todo comenzó. En la primera tumba marcada por Salomón. Donde nadie volvería a excavar. Días después, en un foro anónimo, apareció una nota. La lista no se cerró. Solo se escondió. Porque en este mundo, la muerte nunca archiva nada. Si te gusta nuestro contenido,
No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.